Marisol vivía en el municipio de Tibú y en 2006, cuando tenía 14 años, le ocurrieron cosas tristes que la puso muy mal. Su papá los abandonó a su mamá y 3 hermanas de la noche a la mañana. Ni siquiera les dijo hasta luego. El último día que lo vieron, él salió como cualquier otro día y por eso pensó que iba para el Tarra a visitar a la hermana de él, a su tía. Pero no volvió. Y antes de eso habían perdido a su monito Gregorio, el papá de su mamá. No digo que a él lo hayan matado como hicieron con los 2 hijos de él, sus tíos Ramiro y José del Carmen, porque hasta el sol de hoy no saben muy bien qué le pasó o qué le hicieron, mucho menos por qué. Al mono se lo tragó el río, parece. Él tenía una finquita por los lados de Campo 13, pero a él le había tocado salir corriendo de allá cuando los paramilitares se metieron a ese lado. Él se fue a vivir a Cúcuta, llegó a un barrio de invasión allá, pero él nunca se olvidó de su tierra y ya, años después, quiso volver y recuperar su parcela, volver a sembrar sus maticas, pero todavía estaba el auge de la violencia y se comentaba que por allá estaba la guerrilla en ese momento. Entonces a él lo desaparecieron, jamás se volvió a saber de él. Su mamá se puso tan triste cuando se enteró de que eso le había pasado a su mono Gregorio, se puso como deprimida, muy triste. Lloraba mucho y esa creo que fue la razón por la cual su papá se fue y los dejó. Pasó así bastante tiempo. Le empezó a ir muy mal en el colegio a Marisol, no quería hacer nada, pero la música y su cuerpo la salvaron. Así fue como a sus 15 años, en el 2007, se volvió integrante de la Asociación de Jóvenes de Tibú. Era una agrupación de niños y jóvenes que habían sufrido y pasado mucho dolor. En ese lugar podían tener paz mediante el baile y la música. Tatiana, su hermana, hacía parte del grupo de baile del profe Jorge, que también era el profe de sociales en el colegio. Un día Marisol se asomó al salón de ensayos. El profe Jorge le dijo que no se preocupara, que entrara y escuchara el rollo, y que si no le gustaba no tenía por qué volver. Entró con mucha pena y con la cara roja, y saber que ese día le iba a cambiar la vida. Rápidamente se encarretó con el grupo de baile. La cosa es que el profe Jorge no solo les enseñaba danzas, él era como un psicólogo también. Se dio cuenta de que en el grupo estaban personas que habían sufrido, otras que tenían muchísima agresividad, que había tristeza por la pérdida de sus seres queridos a causa de la violencia. Entonces, él no hacía únicamente la formación en danza, sino lo que realmente hacía era una terapia colectiva. Por medio del baile, el profesor les enseñaba a trabajar su autoestima, a manejar las ansiedades y las tristezas. Lloraban y contaban todas las cosas que les causaba tristeza y rabia. Y aunque al principio a Marisol le daba pena de que su hermana escuchara lo que iba a decir, con el tiempo fue entendiendo que ella también estaba muy adolorida y que el baile le había ayudado mucho. Eso creó unos lazos de amistad muy fuertes entre todos los que participaban de ese espacio, y ya no eran solo compañeros de clase, sino hermanos. Había momentos en que sentían que todos estaban conectados con todos, así como si cada uno sostuviera un pedazo de una capa invisible que los arropaba a todos. Como les daba miedo que el grupo se les acabara de un día para otro y querían que más jóvenes, niñas y niños se unieran, empezaron a tocar puertas en distintas entidades para que los apoyaran. Infortunadamente, todas las puertas se cerraron. Imagínense, en ese momento nadie hablaba de trabajar con jóvenes, ni mucho menos de dolores. Por eso, contando únicamente con sus propios medios, crearon la Asociación de Jóvenes del Tibú en 2007, un proceso que todavía hoy existe. El baile, el encontrarse con otros jóvenes fue una cosa muy positiva en sus vidas, y por eso es que en estos momentos duele mucho que los recursos de la cultura sean tan pocos, porque realmente si se le apuesta a la cultura como espacio para los jóvenes,
van a disminuir muchas situaciones negativas que les toca afrontar a los niños y jóvenes en el Catatumbo. En esta asociación duele ver la falta de oportunidades para la gente joven, porque como decía uno de los integrantes, aquí en la región pareciera que solo hay dos opciones para nosotros: volverse mano de obra en trabajos informales o en la coca, o engrosar las filas de grupos armados legales e ilegales. Y aquí se quiere estudiar, armar un proyecto de vida, decidir con libertad qué es lo que se quiere hacer y no tener que escoger solo entre un par de opciones porque no hay más. En el Catatumbo, los jóvenes se pusieron las pilas, hablaron y así van a seguir. Y como se dice en sus reuniones, no se hace lluvia de ideas, sino lluvia de acciones. Y esta lluvia no la detiene nadie.